La sexualidad forma parte de nuestras vidas desde nuestra concepción y va evolucionando conforme nos vamos desarrollando. Sin embargo, aún vivimos en una sociedad en la que hablar de sexualidad o sexo es algo tabú. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Lo más fácil, Internet. Pero ahí no siempre encontramos información confiable o verdadera. Por eso, hoy invitamos a la sexóloga Eirelyn Gómez para conversar sobre sexualidad responsable. Así que no dejes de ver o escuchar este episodio. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa, a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. Una vez más agradecerles por todos los comentarios y por todos las sugerencias que hemos tenido. Esto también ha sido una de sus sugerencias, este episodio que tenemos aquí, que también, como todos los demás, está bien interesante. Es un episodio que, o es un tema que también algunos lo consideran un poco tabú, algunos hablan normalmente de este tema. Entonces acá estamos para absolver, como siempre, sus dudas, nuestras dudas, y tratar de hacerlo ameno. Hoy día también tenemos una invitada súper especial, así que ahorita les vamos a contar. Conce, ¿cómo estás? Hola Lu, yo muy bien, muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar acompañándonos en este episodio. Como bien lo has dicho, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante tabú, creo yo. Estamos hablando de la sexualidad responsable, ¿sí? Al menos en mi experiencia, ¿no? En mi época escolar de adolescente, o sea, era súper tabú, creo que ya han pasado varios años y todavía sigue siendo tabú cuando es algo súper importante conversar, ¿no? Porque la sexualidad está en nosotros desde que nos conciben, ¿no? Ujú. Y a lo largo de los años, bueno, vamos cambiando, nuestro cuerpo va cambiando y es lógico, creo que surjan dudas, ¿no? Entonces, es importante conversar de este tema. ¿A Sí, quién tenemos hoy, Lu? sí, yo antes de presentar a nuestra gran invitada, yo quería decir, por ejemplo, que yo en mi experiencia, ¿no? También cuando era muy pequeña y veían, no muy pequeña, era adolescente y pasaban películas, estaba viendo con mis papás y pasaban escenas así de besos, te digo besos, y, o si no, caricias, y ya mis papás cambiaban Tápate los ojos. o me tapaban los ojos, ¿no? Entonces, y yo creo que era importante como que explicarte en ese momento, mira, acá está esto, acá está el otro, ¿no? Pero bueno, para eso Sí. vamos a tener hoy día a nuestra invitada, Eirelyn Gómez. Ella es sexóloga y ella busca promover una sexualidad placentera, responsable y sobre todo, y para este es este programa, sin tabúes, ¿no? Tiene consultas individuales, en parejas. Bueno, al final vamos a dejar sus redes sociales para que la busque y puedan sacar sus citas. Hola, Eirelyn. Hola chicas, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en este episodio para hablar de sexualidad responsable. Así es, Eirelyn, muchas gracias por acompañarnos. Como lo hemos dicho, creo que, bueno, tú más que nadie creo debes saber que la gente de repente incluso cuando va a tus consultas va con vergüenza, con rocha al Claro. principio de repente, ¿no? Me imagino, eso es no solo aquí en el Perú, sino de la sociedad en general latinoamericana, creo, ¿no? Sí, realmente en todo el mundo pareciera incluso que quizás personas de otros continentes como en Europa deberían de ser un poco más abiertos, pero igual, o sea, tú conversas con profesionales de la sexualidad españoles, por ejemplo, y también dentro de sus comunidades hay mitos y tabúes referentes a la sexualidad, quizás diferentes a los que tenemos acá, pero igual existen. ¿Sí? Ujú. Y no solamente porque la sexualidad es muy amplia, la sexualidad comprende el sexo como características biológicas cromosómicas, pero también incluye la orientación sexual, la expresión de género, el erotismo, la sensualidad, o sea, son muchos aspectos que incluyen la vida sexual. Cuando hablamos de sexualidad, lo primero que se nos viene es un tema genital y función sexual, como el ejercer la función sexual, es decir, tener relaciones sexuales con otras personas, pero la sexualidad es más compleja que eso. Exacto, sí, justo a eso quería llegar, ¿no? Porque muchas veces también cuando se piensa en sexualidad se
piensa que se habla solo de el acto sexual, ¿no? Del sexo en sí, y no es así. O solo conocer sobre los métodos anticonceptivos, y no es así, creo yo, ¿no? Entonces, no sé si podrías decirnos así, ¿qué significa ser sexualmente responsable o qué significa la sexualidad responsable? Ok, ser sexualmente responsable significa primero Ujú, conocer tus genitales, conocer tu cuerpo, identificar lo que te gusta, comenzar por allí, porque siempre que hablamos de sexualidad responsable, como tú misma lo dices, lo asociamos con métodos anticonceptivos o con infecciones de transmisión sexual, que sí, evidentemente, pero va más allá de eso, vas al conocimiento de tu cuerpo, vas al conocimiento de tus zonas erógenas. Muchas veces me encuentro con pacientes cuando les preguntas cuáles son tus zonas erógenas, no saben cuáles son, o sea, ujú, empiezan a pensar, y bueno, creo que los pezones, o creo que, pero es que no conocen porque la gente, pues, se le hace más fácil, pareciera, explorar el cuerpo de la otra persona que tu propio cuerpo. El ser responsable es identificar cuáles son las funciones de tu vulva o de tu pene. También lo ujú. conversaba en otras oportunidades. Muchos hombres dejan la parte del pene solamente a un aspecto físico y de tamaño, pero tú le preguntas, no, el escroto, no saben qué es, o que le dices el glande o el frenillo, que son partes de su pene, y no saben de qué se trata, sino que hablan como que la cabeza del pene, y no es cabeza, es el glande, o estás hablando del glande, o estás hablando de la corona, o estás hablando del frenillo. Y las chicas, que aunque parece mentira, todavía en pleno siglo XXI hay mujeres que no saben para qué es el clítoris, perdón, o no saben dónde se encuentra ubicado, o no saben para qué es, o piensan que orinamos por el mismo orificio donde menstruamos. O sea, ni Ujú. siquiera conocemos esos elementos tan básicos del mismo cuerpo. Entonces, ser responsable significa eso. Significa también decidir qué método anticonceptivo, si quieres o no tener hijos, también eh, significa protegerte de infecciones de transmisión sexual, eso también significa llevar comunicación sexual si tienes pareja, significa que tú mismo, tú misma o tú misma, dependiendo de tu género, puedas expresarte libremente. Entonces, fíjate que una sexualidad responsable comprende muchos elementos, pero desde mi perspectiva, pues estoy mencionando los más significativos. Ujú. Claro, y eso, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio teníamos un curso, creo, educación cívica, no, bueno, nunca he tenido un curso de educación de sexualidad, o sea, Sexual, claro. algo, siempre lo metían dentro de formación, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba este curso, pero bueno, sí nos enseñaban, pues, ¿no? Ese es el pene, la vagina y esto y el otro, pero no nos orientaban o no, era, bueno, ya han pasado ciertos años. Creo que ahora tampoco hay eso, y justo eso, por ahí iba mi pregunta, ¿desde qué edad podemos hablar de eso, no? O sea, hay una edad, porque yo justo mencionaba hace un rato, ¿no? Yo era chiquita y veía este tipo de películas donde tan solo había besos, pero ¿desde qué edad ya los padres? Incluso yo creo que esto viene desde casa, ¿no? Es que la sexualidad comienza desde la primera infancia, desde los 2 años, parece mentira, desde el año. Cuando tú comienzas a identificar, a enseñarle a tu hijo o a tu hija las partes de su cuerpo, tú tienes que decir vulva, tú tienes que decir pene. Muchas Claro. veces los papás empiezan a colocarle sobrenombres. Entonces, Nombre. ¿por Sí. qué? Fíjate el mensaje negativo que les das de sus genitales, porque con el cabello sí le dices cabello, nariz, boca, orejas, ¿por qué si una parte de su cuerpo no le enseñas a decir pene, Nombre. vulva, y tampoco es vagina, vale destacar, es vulva, porque la vulva son los Ajá. genitales externos. Ah, ok. Desde muy pequeños, desde 2, 3 años, enseñarles quiénes pueden tocar su cuerpo y con qué fines, no obligarlos a besar a familiares o abrazar si no se sienten cómodos, a Ujú. explicarles que su cuerpo es un templo que ellos mismos pueden tocar, pero que otras personas no, a menos que sea para aseo, y explicarles quiénes son los autorizados para hacerlo. De ahí Ujú. estamos preveniendo abusos sexuales, que en la infancia lamentablemente los más vulnerables son las niñas y niños, porque hay muchos lobos feroces y los niños y niñas no saben defenderse ante o no pueden defenderse ante el abuso sexual. Entonces, cuando el papá y la mamá desde muy pequeños comienzan a hablarles de temas naturales, por ejemplo, a los 4 o 5 años, cuando comienzan esas preguntas embarazosas de dónde nacen los bebés, hablarles con la verdad. ¿Cómo llegan? El bebé Claro. nace
a través del cuerpo de la mamá, porque entonces pueden explicarles de algo bonito, de no, dos adultos deciden concebir, entonces la persona con pene o el papá, mamá, suponiendo, papá coloca algo llamado espermatozoide, mamá coloca algo llamado óvulo y se forma un cigoto que va creciendo en la barriga de la mamá. Hay más curiosos que te van a decir, ¿y cómo llega ahí? Hay otros que te van a decir gracias y ya porque los niños van según su madurez y lo van a dejar allí, pues. Pero si te siguen explicando, explicarlo como un proceso normal, decir, bueno, papá y mamá unen sus genitales y ahí se va formando, como algo natural, hablar de reproducción como algo normal. Incluso en ese momento, ya a los 4, 5, 6 años, explicarles la parte de anatomía, o sea, con dibujitos, con muñequitos, bueno, este es el pene, esta es la vulva está compuesta por labios mayores, labios menores, aquí está el clítoris, este es tu pene, y ya, por ejemplo, cuando estamos a los 6 años, 5 o 6 años, hablarle que existen diversidades de familias, que no solamente las familias están compuestas por, que hay familias que están compuestas por dos madres o dos padres. Claro, todo por de su edad. Tú no le vas a hablar a los niños de relaciones sexuales porque ni de placer, ni de orgasmo a los 5 o 6 años porque no es necesario, ¿sí? O sea, todo tiene que ir orientado a su edad. Ahora, cuando ya tienen 7, 8 años, comenzar a hablar del desarrollo, de los cambios que van a ocurrir en el cuerpo tanto del varón como la hembra cuando llegan a la adolescencia, hablar de regla, hablar de los cambios que ocurren, hablar de embarazos y todo este tema de cómo prevenirlos ya antes de bachillerato. O sea, tú no puedes hablarle a tu hijo de lo que es enamoramiento, de lo que es embarazo o infecciones, ya cuando llegan a esa etapa, que por cierto, hay una diferencia entre nosotras, porque yo también soy de su época, a la época de ahora, es que nosotros no teníamos esa cantidad de información como es el Internet. Internet, sí. Antes, lo más que podía pasar es que un canal, como lo dice justamente Luke, iba pasando el canal y su papá, es lo máximo que podía pasar, o una revista de alguien, pero no había tanto acceso como ahora. Entonces tú no le puedes mentir a un niño o a una niña, porque si no quedan convencidos con tu respuesta, van a buscar en dónde, en Internet. Y lamentablemente en Internet no van a conseguir información real, sino que generalmente van a conseguir cuando pongan la palabra sexo se les van a venir miles de imágenes de pornografía que no es la idea. Entonces, antes que tu hijo busque información en otras fuentes o en lugares que no sean adecuados, es preferible siempre hablarles con la verdad. Y por aquí termino para que ustedes hagan la otra pregunta. También preguntar, cuando un niño pregunta, mamá, ¿qué es virgen? O mamá, responderle el por qué y dónde escuchaste, o sea, antes de responderle, y de dónde lo leíste, dónde lo escuchaste, en qué contexto, siempre, o sea, abordarlo con otras preguntas porque a lo mejor nuestros hijos si están teniendo ciertas conductas no apropiadas para la edad, o sea, si vemos que quieren tocar, es normal que por lo menos durante la primera infancia los niños quieran por curiosidad tocar genitales, ver, observar, pero si vemos conductas que se están pasando fuera de su edad, siempre preguntar por qué, dónde lo vio, porque a lo mejor ahí podemos prevenir abuso sexual, a lo mejor tiene un hermano mayor, un primo, alguien que le está pasando información que no es acorde a su edad. Entonces ahí el papá tiene que ser siempre, aparte de ser un observador y ser un comunicador y ser un orientador, también tiene que estar muy atento a las conductas que tienen nuestros hijos. A esos cambios que pueda entender, ¿no? Sí, es muy cierto todo lo que has dicho. Y ahora, Eirelin, o sea, ¿a qué edad se puede decir se presenta el primer deseo sexual en las personas, ¿no? Porque las mujeres comenzamos la menstruación, no sé, a partir de los 11 años puede ser, ¿no? Algunas 11 hasta los 15. En los hombres ya los cambios se presentan igual, ¿no? La pubertad, más o menos 12 años, ya comienzan a ver que su cuerpo va cambiando, ya tienen otras inquietudes y ahora sobre todo creo que los niños o los adolescentes despiertan, si se puede decir, o usar esa palabra mucho más temprano, ¿no? Que no sé si es que está bien, está mal, es normal, es parte de la rapidez con la que avanza la vida ahora, pero más o menos a qué edad. Bueno, si hablamos de conductas autoeróticas, de autoexploración, eso viene desde pequeños, porque muchos niños se tocan y se dan cuenta de que les da placer.
Entonces tú ves a un niño de 3, 4, 5 años explorando sus genitales. Entonces allí es donde vienen los padres, ver las conductas, ver cómo manejan esas conductas y explicarles que es algo que tienen que hacer a privado, por supuesto, en privado, porque es algo personal, no alarmarse. Esto pasa en la primera infancia y el padre o la madre tiene que actuar de manera natural y muchas veces como no saben buscar ayuda de orientación profesional. Ahora, si hablamos del deseo, porque se supone que todos estos cambios hormonales con la segregación de testosterona, progesterona y todos estos cambios que ocurren hormonal durante el desarrollo del ser humano, pues comienza el deseo sexual y sobre todo cuando hay ciertos estímulos. O sea, el deseo comienza cuando de pronto empieza un gusto, una atracción emocional de un adolescente a otro, pero cuando comienzan los besos apasionados, evidentemente eso ya es Como algo que se despierta. que despierta, claro. O al mismo tiempo, si hablamos de elementos visuales, sí, pues yo digo que ahorita es bien complicado porque todos los bailes que nosotros vemos son súper sexualizados, el reggaetón es súper sexualizado. Y si son los mismos papás modernos jóvenes que ponen en su carro el reggaetón a todo volumen y la música, claro, o sea, te pones a ver, es difícil sacarlos de esa burbuja. O sea, el deseo sexual viene con el cambio hormonal, que ocurre directamente en la adolescencia. Sin embargo, recordemos que el deseo viene muchas veces, o el deseo ocurre como un proceso bioquímico, pero también las ganas, también todo eso puede ocurrir, o ese aumento del deseo a través de ciertos estímulos, ya sea visuales, como en el caso, auditivos, táctiles, como son los besos apasionados, todo esto. Entonces, allí es donde los padres se tienen que orientar. O sea, el padre siempre tiene que estar allí presente con respeto a los espacios de los hijos, pero estar allí para orientar. Claro, siempre, ahorita que mencionas eso, pensaba, ¿no? En algún momento, bueno, yo tengo mis sobrinos y es como que a veces se agarra pues su pene y como que mi hermana le dice, saca la mano de ahí, saca la mano, ¿no? O sea, no se hace eso. Entonces como que ya ¿no? Al pequeño lo asusta, lo veta, ¿no? Entonces como que eso ahí lo que tú dices, ¿no? Orientarlo mejor, hablarle y explicarle, ¿no? Y ya, Primero preguntarle por qué lo hace, ¿por qué lo Luz. O hace? sea, quizás preguntarle por qué lo hace, porque sí, a lo mejor porque le gusta, porque le pica, porque le Claro. molesta. O sea, si te gusta, bueno, que te guste es normal, pero de eso hay que hacerlo en privado, que nadie te vea, Claro. Ujú. porque hacerlo en público puede ser que otras personas lo tomen a mal. Hacerlo en público, a los adultos hacen eso en público, incluso se lo pueden llevar detenido, explicarle que eso va contra las leyes, o sea, Claro. porque eso es algo privado, es algo que tienes que hacer tú solito donde nadie te vea y como que naturalizarlo. ¿Te gusta? ¿Te da placer, papi? O mamá, o niña, o bebé, como tú le digas, bueno, eso lo haces cuando es más que ni yo, Pero nadie ni te tu ve. papá, ni tus hermanitos te vean, pero es algo normal. O sea, en vez Claro. de regañar, decirle que no, preguntarle por qué lo haces, para qué lo haces y si es algo que les da, que les gusta, que les da cosquillitas, porque los niños te lo van a expresar. Entonces, Claro. explicarles que eso es algo que tiene que hacer aparte. Fíjate que yo he tenido pacientes que me van a mí justamente como para recibir orientación porque tienen hijas o niños antes de adolescentes o Ujú. que están cerca de la adolescencia o incluso de la infancia. Tenía una paciente que me llamó para que yo le diera 3 clases personalizadas para que ella pudiera orientar a sus niñas, que tenía una niña de 5 y otra de 8, cómo Ujú. poderlo guardar porque ella no sabía porque sus padres no le enseñaron. Claro. Y yo creo que esa es una de las pacientes o clientes que yo he tenido que más ha marcado mi carrera significativamente porque digo, qué bonito. O sea, que una mamá sepa que ella no tuvo ningún grado de educación sexual, que ella siente que cometieron muchos errores con ellas y que ella ahora quiere educarlas de una manera natural y que sea un proceso y que la vida sexual de sus hijas sea mucho, mucho mejor que como la de nosotras, pues. Claro. Hablamos o sea, yo tampoco tuve educación sexual. Mi educación sexual era mi papá y mi mamá cuidado con una vaina. O sea, ya ustedes saben, o sea, éramos 2 hermanas y nos decían, ya ustedes saben, cuidado con una vaina. Entonces, ajá, pero no me decían nada. ¿Qué cosas? Claro. Claro. Y justo ahí quería preguntarte ya como que yéndonos, bueno, no sé si esto sigue siendo realidad, pero cuando una mujer empieza su actividad sexual, es como
más importante? No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Porque, bueno, antes, o no sé si ahora por eso lo digo, porque ya no sé, pero es como que comenzabas tus relaciones sexuales o tu vida sexual activa, ¿no? Y era como que, wow, saliste de la virginidad, ¿no? Es como que más importante. ¿Qué opinas sobre eso? Lo que pasa es que si hablamos de diferencia entre hombres y mujeres, y quién era, no sé si entendí la pregunta, sí que es más importante para las mujeres que para los hombres, esto es por un tema sociocultural quizás, o sea, recordemos que a la mujer la asocian con algo puro, la sexualidad está Ujú, muy asociada con temas religiosos, ujú, entonces se supone que la mujer tiene que llegar virgen, entre comillas, que la virginidad es un concepto sociocultural al ujú, matrimonio. O sea, eso es lo que nosotras nos venden desde que nacemos prácticamente y que nosotros vamos a ser valoradas en la sociedad según cómo hemos sido en el plano sexual. Si una mujer ya tuvo relaciones sexuales, ya no es valorada según la percepción de la parte, sobre todo como se veía antes. Quizás ahora hay un poco más de apertura al tema, pero es por eso. Pero lo que yo diría es que hay que verlo como una decisión importante porque vas a comenzar tu vida sexual. El comenzar la vida sexual requiere de responsabilidades porque cuando comienzas tu vida sexual coital, porque hay muchas formas y no toda la vida sexual son coitales, pero cuando comienzas coitales es que sabes que tienes que prevenir un embarazo, es que sabes que tienes que prevenir una infección, es que ujú. sabes que también con quién lo vas a hacer, porque independientemente que sea algo, un proceso natural, que sea alguien de tu extrema confianza. Entonces, si es un paso, si lo vemos desde el grado de la responsabilidad, sí debería todavía, y eso es algo que deberían de saberlo todas las personas, debería ser una decisión importante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres o para los adolescentes o adolescentes, independientemente de su sexo o su género o orientación sexual, pero sí como que tomar ese grado de responsabilidad. Muchas veces me preguntan que como sexóloga, ¿cuál sería la edad? Recomendaría la edad apropiada para tener relaciones sexuales. Y resulta que te pones a ver, si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas inician su vida sexual en la adolescencia. La mayoría, el 80% de las personas comienzan su vida sexual en la adolescencia. Entonces no podríamos prohibirle, pero sí yo diría que cuando alguien decide tener su vida sexual debería ser un adolescente maduro, consciente de su Exacto. responsabilidad, de que esté consciente de decir, bueno, yo estoy preparado para comprar condones, de ir a charlas, de ir al médico para que me haga un chequeo, Ujú, de entender eso, porque la mayoría comienza la vida sexual pero de una forma irresponsable. Ujú. O sea, de una forma, incluso haciendo sexo sin penetración, pero al final es sexo. No, pues no hemos tenido penetración o no hemos tenido sexo vaginal, pero sí tenemos sexo anal y sí tenemos sexo oral, pero sin los cuidados que debería tener, sin saber si la otra persona también ha tenido otros tipos de encuentros sexuales. Y ujú. entender que cuando tenemos sexo con alguien, estamos teniendo sexo con los últimos 5 años de vida de esa persona. Y eso incluso en la vida adulta la gente no lo toma en cuenta. Tenemos relaciones sexuales muchas veces sin un condón porque nos cae bien o porque es un amigo de mucho tiempo, pero no sabemos realmente si esa persona tiene una infección, porque genitales vemos, pero infecciones no. No, sí. Claro. Así Ujú. que, ¿cuándo comenzar la vida sexual? Y eso también hay que decirlo, cuando un adolescente se sienta preparado para asumir las responsabilidades que trae tener relaciones sexuales, tengas 16, 17 o 20 años. Es cuando tú te sientas consciente y preparada para llevar este tipo de responsabilidad. Sí, ahí yo estaba leyendo una encuesta que se hizo, o una investigación que se hizo hace 3, 4 años, no recuerdo, 2017 me parece, que hablaba mucho, ¿no? De que las personas, las mujeres comienzan su actividad sexual o su vida sexual en la adolescencia y que muchas veces es influenciado pues por el tema de las amistades, ¿no? Ah, mi amiguita ya comenzó, entonces como que yo también. Y esto llevaba, si se puede decir, a que cuando ya estén más grandes, o sea, vean como que el acto sexual normal y se hablaba mucho de el sexo casual, ¿no? Que al final cada uno es libre pues de llevar su vida, ¿no? Pero siempre con esta responsabilidad o con esta información, ¿no? Para protegernos de las infecciones y de todo lo que has mencionado
mencionado, pero ¿tú cómo ves ahorita este tema del sexo casual? Creo que todavía sigue viendo como que mal visto, ¿no? Como que, ay, conoce a alguien y ya se va a la cama, ¿no? Porque así lo he escuchado un par de veces. ¿Es mal visto todavía esto? A pesar de la apertura que tenemos, sí es mal visto, pero también es por el mismo tema del machismo. O sea, es como más natural que un hombre lo haga, pero que una mujer lo haga es mal visto, incluso por hombres. O sea, me ha pasado, he Ujú. tenido pacientes que me dicen, mira, tuve sexo con un chico que acabo de conocer y el día siguiente me bloqueó. O sea, me bloqueó o no quiso conversar más conmigo. Y otra que me dice, tuve sexo casual con un chico y cuando yo le pregunté por qué se alejó, y me responde que no tendría una relación seria con una mujer que tiene sexo a la primera vez. Fíjate, o sea, el grado de cómo se ve dentro de la misma Mm, sociedad es muy subjetivo y tiene que ver mucho con los valores culturales, tiene que ver mucho con cómo es la valorada la mujer. Sin embargo, yo digo que tener sexo casual es una decisión. Tener sexo casual requiere también de responsabilidad, requiere también de empatía. Quizás, por ejemplo, yo soy de esas que en mi plano personal digo que para tener sexo con alguien, así sea casual, debería de haber algo que te atraiga, algo claro, físico, un grado de química, porque tampoco somos máquinas, no somos máquinas claro. sexuales, no somos robots. Entonces debería existir algo. Y si tú vas a hacerlo, bueno, hazlo, pero sabiendo toda la responsabilidad que merita y poniendo las cosas claras, pues, no teniendo acuerdos de que, bueno, si no queremos vernos más, no nos vemos más, o decir, ¿sabes qué? Esto fue sexo casual, yo no te voy a buscar más, o ser sinceros, ¿no? Para no dañar a la otra persona, porque como me ha pasado chicas que se han acercado a mí por comentarios como esos, yo le diría a estos chicos, a estos hombres, hablando, si hablamos de hombres heterosexuales, que si van Ujú. a hacer eso tampoco vean de forma irrespetuosa a la chica que decide estar con ustedes, así como ustedes tienen la libertad de hacerlo, las mujeres también. O También, sea, claro. tenemos los mismos grados de igualdad de derechos y deberes. Ujú. Sí, yo creo que ahora, en estos tiempos, es como que más, no sé, fácil decir, oye, ¿sabes qué? Por si acaso, esto es sin compromiso, algo así. Porque antes era como Claro, que, ¿no? No te decía, o sea, de ahí te llevabas la mala suerte de que, como tú dices, lo bloqueó o ya no se hablan más y etc. Pero ahorita como que es más normal, Abierto, digamos, si se ¿no? puede Más decir, abierto, ¿no? decirle, oye, Sí. por si acaso, sin compromiso y ya, ¿no? Y ya, bueno, si ella o él acepta, ya bueno, ya que los dos conscientes lo hagan, pues, ¿no? O sea, ya vayan hasta donde tengan que llegar, pero ya los dos conscientes sabiendo cómo va a ser las cosas. Y bueno, mi otra pregunta iba sobre la masturbación, ¿no? O sea, ¿qué tanto, bueno, se dice que también nuevamente por la sociedad, por el machismo, ¿no? Muchos dicen, ya, el hombre fresh, ¿no? Normal. Pero la mujer, ¿no? Como que dices, ah, su no, una flaquita, ¿cómo se va a masturbar, ¿no? Ujú. Y también en pareja, ¿no? Ya cuando te casas, cuando tienes una pareja estable, dice, ah, no, prohibido masturbarse. O sea, ¿qué tan desierto es esto? es que la masturbación sigue siendo un tabú, tanto así que en pleno siglo XXI hay personas que preguntan si la masturbación da ceguera, si la masturbación causa callos, si causa enfermedades mentales, si causa adicción, sí. ¿De verdad? Y sí, no te Wow. imaginas, Sí. a diario, incluso todavía, o sea, a mí en preguntas y respuestas, cuando hubo interacciones con mis seguidores, una de Claro. las principales cosas que siempre sale es la masturbación y siempre los mitos, hay demasiados mitos en torno a la masturbación, que si el pene te va a crecer más, que si se disminuye. Por ahí alguien me decía que la masturbación genera adicción a la pornografía, o sea, porque se asocia la masturbación con la Ujú. pornografía y no necesariamente es así. Claro. Entonces, entender que la masturbación es un proceso fisiológico como parte del ser humano. Hay muchos estudios que hablan de ello. Incluso Freud hablaba desde el autoerotismo que pasaba en la infancia, desde la primera infancia, porque es un proceso natural de conocimiento de tu propio cuerpo. Incluso, fíjate que hablabas algo muy importante, Lu, que las chicas o se creen que los que se pueden masturbar son los hombres, las mujeres no,
y que además cuando ya te casas o vives en pareja, fíjate los mitos arraigados, que hay mujeres que encuentran a sus parejas masturbándose y dicen, o sea, para eso estoy yo, no te satisfago, ¿por qué te estás masturbando? Eso es infidelidad, o sea, imagínate el grado de frustración que hay. Y me voy a mi experiencia en citas. He atendido parejas donde la chica me dice, lo conseguí, o sea, y lo ven como infidelidad, viendo pornografía y masturbándose, me devolví a la casa, así como que si lo hubiese conseguido con otro. Y lo vi, ya desde ese momento ya no puedo con esto, y yo le digo, bueno, pero es que no es infidelidad, eso es espacio individual, y entender que hay espacio incluso, o sea, que la masturbación es parte de un repertorio sexual, así como nos gusta el sexo oral, así como quizás disfrutamos de la penetración anal, de la penetración vaginal, de los masajes, también hay espacios para la autoexploración individual, porque quizás yo estoy trabajando desde la casa ejemplo, y tengo una pareja que sí trabaja, porque tiene un trabajo ahorita de presencial, y yo tengo muchas ganas y tuve la oportunidad de masturbarme, entonces no voy a esperar hasta la noche, o sea, tengo que esperar a mi pareja, porque no sé, si lo puedes hacer, lo hacen, y hasta contarse, imagínate grave confianza, decirle a tu pareja, para llegar a decir, ¿sabes qué? Hoy no aguanté y me toqué, usé mi vibrador, o sea, me toqué pensando en ti. O sea, ¿por qué? O después un mensajito, mira, tengo tantas ganas que no aguanté, me masturbé y a la noche te espero. O sea, ¿por qué ver la masturbación como una competencia, como algo de que sea mejor o peor, sino verlo como parte de un repertorio que se puede disfrutar independientemente sea soltero, casado, vivas con... Interesante, de verdad. Interesante lo que has mencionado, porque en verdad, como lo ha dicho Lu, esto es creo que súper mal visto y es súper tabú, y ahora creo que ha quedado bastante más claro, ¿no? No sabía que había tantos mitos. O Sí, yo sea, yo tampoco. pensé Tampoco. tan solo que era como que ya, bueno, pero O sea, digo, no me burlo, me río, pero porque la verdad nunca se me hubiese ocurrido además pensar esas cosas, ¿no? Pero sí. bueno, para eso estamos aquí, para aprender. Ahora, cuéntanos qué es un orgasmo, ¿no? Algunas veces se confunde, y estaba viendo también una transmisión que hiciste hace muy poquito sobre que se asocia mucho de la eyaculación con el orgasmo, que si es que hay, no hubo, si hubo orgasmo. Cuéntanos sobre esto, por favor. Mira, el orgasmo es tan confuso que muchas personas, una de las otras tantas preguntas que hacen recurrentemente es, ¿cómo saber si he tenido un orgasmo? Muchas personas no Ujú. lo saben. Y si a lo mejor, o he tenido pacientes que me llegan y me dicen que son anorgásmicas, entonces, o creen, o no saben si han tenido orgasmo, y cuando les voy diciendo las características, me dicen, oh, no, sí lo he tenido. Mira, el orgasmo, si hablamos como respuesta sexual, uno de los que más estudiaron el orgasmo por los años 50 fueron Master y Johnson, que son grandes aportadores y científicos y padres de la sexología. Ellos le dicen que el orgasmo es la tercera fase de todo lo que es la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque primero vendría la excitación, la meseta, la meseta es cuando se profundizan todo lo que ocurre en la excitación. Recordemos que cuando nos excitamos, tanto en hombres como mujeres hay erecciones, en el caso de los que tienen pene se erecta el pene, nosotras se nos erecta el clítoris, se nos erectan los pezones, empieza un grado de lubricación. Cuando estamos en meseta, en la etapa de meseta, estos cambios se profundizan y el placer va en aumento progresivamente. Ahora, el orgasmo es como hablando de esa representación gráfica que nos enseña Master y Johnson, es como la parte más alta del placer que tenemos. Cuando tenemos un orgasmo, generalmente en el cuerpo, aunque cada cuerpo es diferente, ocurren contracciones involuntarias en todo nuestro suelo pélvico, en la vagina, en el ano, en el perineo. Hacemos como que unas contracciones que no es algo que nosotros movemos con nosotros, sino que ocurren de forma involuntaria. Hay una aceleración de las palpitaciones del cuerpo, y tú sientes que tu cuerpo cambia como de temperatura. En algunas personas viene representado, con el caso de la mujer, que es más confuso el orgasmo femenino que masculino, pero el caso de la mujer, algunas veces viene representado por un líquido blanquecino, y ese líquido blanquecino sale de las glándulas de Skin o glándulas paruretrales, y eso es la eyaculación, pero no es en grandes cantidades, a veces ni te das cuenta.
Y hay mujeres que experimentan el squirt o el squirting, que ya es una expulsión de más líquido, que es prácticamente agua o orina diluida. Pero en el caso de esto, no siempre viene acompañado con orgasmo. Hay mujeres que sienten todas estas características que les estoy dictando, sienten placer, sienten contracciones, pero no se sienten húmedas y por eso es que creen no haber tenido orgasmo. Hay orgasmos más intensos que otros. También el cuerpo varía, no todos los días consumimos la misma cantidad de agua, no todos los días dormimos igual, no todos los días nos sentimos de la misma manera, ¿no? Entonces es por esto que es muy importante que tú conozcas tu cuerpo y por eso es que si nos vamos a la masturbación es tan importante, porque cuando tú te tocas y sabes lo que te gusta, puedes guiar más fácil a tu pareja a tener orgasmos en conjunto, por ejemplo, ¿no? Y además, y puedes identificar cuáles son tus puntos máximos de placer y cuándo experimentaste un orgasmo o no. Por eso es que a las personas que quizás nunca han tenido un orgasmo o les cuesta alcanzar orgasmo, lo primero que se le pregunta en consulta es si bueno, lo primero entre tanto, una de las preguntas es si se autoexplora, si realmente conoce su cuerpo. Entonces el orgasmo se puede representar, hay mujeres que durante el orgasmo lo que hacen es quedarse calladas, hay otras que gimen, por eso es que los gemidos no representan el grado de placer. Claro. Entonces el orgasmo es un tema muy bonito, es muy extenso, pero que de poco se conoce, igual del masculino, porque asociamos el orgasmo masculino con eyaculación, pero tampoco es así. Generalmente la eyaculación puede venir antes o después, en el caso de ellos, pero hay hombres que han aprendido a ser multiorgásmico, que no es tan fácil como en el caso de nosotras, pero también hay estudios que han demostrado que los hombres tienen la capacidad de tener más de un orgasmo antes de eyacular. Si eyacularon, sí necesitan su tiempo refractario de recuperación, pero si no eyacularon, pueden seguir con la experiencia hasta que, bueno, ya eyaculan. Claro. Una de las cosas también es de repente, no sé si es que tenga algo que ver en los juegos sexuales, ¿no? Para incentivar o para llegar al orgasmo de repente, pero también estaba viendo ahí el que un acto sexual no debería ser como que tan aburrido, ¿no? Hay un tipo de juegos sexuales, me parece, ¿no? Los juguetes que ahora hemos visto que están bastante de moda, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que los juegos sexuales, que es bonito llamarlos juegos, pero hay personas que llaman como previos y la mayoría lo llamamos previos como que la antesala a. Pero es que ya eso es sexo, ya eso es placer, o sea, ya cuando estamos teniendo toda esa parte, esos masajes, esas estimulaciones, ya es parte del sexo. Y para nosotras, las mujeres, es mucho, bueno, para ambos es importante, pero para nosotras las mujeres es fundamental esa estimulación previa para poder lubricar mejor, para poder tener sensaciones más agradables. Y es por esto que también muchas mujeres no llegan al orgasmo porque no hay esa estimulación y el penetrar directamente no nos genera placer. De hecho, hay un gran porcentaje de mujeres que no alcanzan el orgasmo a través de la penetración y esto se debe a que nosotros tenemos un punto más sensible que tiene miles de terminaciones nerviosas y es el clítoris, y la parte más sensible que es el glande se encuentra en la vulva y no en la vagina. Hay un área de la vagina que conecta con el clítoris, sí, pero directamente lo conseguimos en la vulva. Entonces, por eso es que un gran porcentaje de mujeres necesita de la estimulación del clítoris para poder llegar al orgasmo. Correcto. Sí, ahí estaba leyendo antes de poder conversar sobre este tema, y ahí no sé si soy anticuada, antigua o qué, pero de verdad que yo no sabía que había tantos puntos, si se puede decir, ¿no? Hablaban del punto G, del punto K, del punto A y no sé qué más, entonces es como que me he quedado en la antigüedad, no Punto sé. U, El el punto, ya ves, punto U también. hay más, hay No, muchas cosas más. hay muchos. O sea, y esto es algo que se viene estudiando desde hace años, pero prácticamente recordemos que aún hay muchas brechas por recorrer y todavía la ciencia, la sexología es una ciencia relativamente nueva a comparación de otras ciencias. Y que todavía se sigue, hay mucho camino por recorrer y todavía hay mucha discusión entre el punto G que si existe o no existe, todavía hay discusión entre el squirting, entre la eyaculación, todavía hay muchos científicos y muchos profesionales en esta área que no se ponen de acuerdo en lo que existe o no. Pero
importante, más allá de guiarse por todos esos puntos, que cada vez que tengo ocasión de decirlo, lo digo, más allá de, bueno, hoy voy a conseguir punto K porque es 7 centímetros la entrada a la vagina, o sea, estructurado. La sexualidad es algo de exploración, pero también que debe ser algo progresivo y sin generarnos presión. Hoy en día, por ejemplo, el tema del squirting se ha vuelto una obsesión no solamente de las mujeres, sino por parte de sus parejas, de que quieren que lo alcancen porque sí, y resulta que no todas lo alcanzan de la misma manera, y no puede ser que un encuentro sexual, el grado de satisfacción, lo mide algo que ni siquiera sabemos si lo podemos lograr o no. Y no dejarnos guiar por esos patrones que vemos, sino entender que cada cuerpo es un universo. A mí me llama la atención que esos son comentarios que generalmente yo no respondo porque sé que lo hacen con otras intenciones, pero me pregunto constantemente que si yo hago todo lo que digo. O sea, yo informo, educo, pero el hecho de que tenga la información no quiere decir que todas las prácticas sexuales me gusten. Claro. Igual, cuando yo las informo no es para que la gente los haga. O sea, si yo hablo, por ejemplo, del fisting, hablo del pegging, hablo de incluso posiciones sexuales acróbatas, no es para que las personas vengan y los estoy mandando que lo hagan, no. Es para que Claro. se informen y conozcan que eso existe y si lo han experimentado, sepa si les gusta o no, y si lo quieren hacer, que sepan la forma responsable de cómo hacerlo. Por ejemplo, yo lanzo un post de tríos sexuales, no es que o de orgías, no quiere decir que yo disfrute y que viva haciendo tríos sexuales, o quiera, o mando a mis seguidores a que todos hagan tríos, o que todos sean Claro. O sea, Imaginas. alguien me preguntaba un día, ¿tú recomiendas a tus pacientes que sean swingers? No, no, para nada, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional para que tú veas a tu pareja teniendo relaciones sexuales con otra. O sea, Claro. entonces el punto es esto y es muy importante llegar a eso, pues que no todas las personas nos gustan lo mismo. Si tú lees por allí que hay mujeres que llegan al orgasmo a la estimulación del punto G y yo no llego, no te frustres. Sencillamente a lo mejor tú llegas a la estimulación de pezones. Hay mujeres que llegan a través del orgasmo a la estimulación de las nalgas. Hay otras que llegan en un proceso de meditación profunda. Hay otras que llegan haciendo abdominales. Pero el hecho de que no te compares, o sea, cada mujer, cada hombre, cada ser humano, para no generalizar y no hablar de específicamente de hombre y mujer, porque sabemos que hay una diversidad de géneros, pero cada ser humano es un universo. Y ese universo también va en sus gustos sexuales. Así que yo creo que el mensaje es ese, pues, que independientemente que existan muchos puntos, independientemente que haya muchas zonas erógenas y diversas prácticas sexuales, cada ser humano va descubriendo lo que le gusta, lo que no le gusta, y si no te sientes cómodo o cómodo haciendo algo, pues sencillamente no lo hagas, te sientas frustrado porque sencillamente eso no es para ti. No a todos nos gusta el ceviche, Claro. por ejemplo, o a algunos que les gusta el ceviche, pero otros más picantes que otros más suaves. No a todos nos gusta la pizza, y si entre diversidades de sabores de pizza, bueno, a mí me puede gustar la pepperoni, a ti la hawaiana, y al otro qué sé yo, la casa de esa pizza, y no quiere decir que estemos mal por eso. Entonces dejemos de ver las cosas como que si esto es normal o es anormal, sino que empecemos a vivir una vida sexual que nos dé placer, que nos guste, desde el respeto a nuestro cuerpo y el respeto a la otra persona, desde la comunicación sexual, desde la responsabilidad, y sin compararnos con otras personas, ni compararnos con nuestros ex, ni comparar a nuestras parejas con nuestras exparejas. Y lo más importante, ser responsables es si algo no está funcionando asertivamente, si no me siento pleno, si siento dolor, el sexo no debería doler, si siento picor, si hay unas secreciones diferentes, no te automediques, sino acude a tu médico, acude al ginecólogo. En caso de los que tienen pene, vayan al urólogo. Y si ves que no estás teniendo comunicación con tu pareja, si tienes problemas de pareja, busquen ayuda profesional, de un psicólogo, de un sexólogo. De hecho, la mayoría de los problemas sexuales se atienden con un equipo multidisciplinario. O sea, yo como sexóloga atiendo, pero muchas veces yo no soy psicóloga, sino soy sexóloga, busco apoyo del psicólogo, busco apoyo del ginecólogo, busco apoyo del fisioterapeuta de suelo pélvico, mujeres que a veces llegan con problemas como vaginismo. Yo, bueno, sí, vamos a hacer unas consultas, vamos a hacer un plan, pero necesito, por favor, según el diagnóstico que yo vea, que busquemos a este especialista en suelo pélvico, a este fisioterapeuta de suelo pélvico, porque tienes que hacer ejercicios, que esos ejercicios te lo saben, lo maneja,
y las indicadas es la fisioterapeuta de suelo pélvico. Tuviste un abuso sexual en la infancia, bueno, tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Con un psicólogo o una Todo, psicóloga, claro. si es posible, especialista en esta área. Y entender que esto requiere paciencia. Muchos pacientes llegan a la primera consulta y es lo primero que yo le digo, mira, este lapicero, porque yo tengo mi lapicero, no es una varita mágica que te va a arreglar tus problemas sexuales. Esto va a depender de tu disciplina, de tu disposición, de tu paciencia y entender que esto es un proceso. Eso es como cualquier enfermedad, por ejemplo, un cáncer no se cura muchas veces con ir al mastólogo, o sea, un cáncer de mama requiere de quimioterapia, algunos radioterapia, algunos de operaciones, ¿no? Y hay que Claro. entender que los problemas sexuales son iguales. No podemos, o sea, hay gente que llega con Con una supuestos sola problemas cosa. sexuales. Eso, y en la primera cita o consulta ya se arreglan porque no eran problemas, sino a veces eran errores de concepto, dudas, que ni siquiera requieren de un plan, pero hay otros que sí requieren. Y eso es lo que tú tienes que entender. Y también otro elemento es que todos en algún momento de la vida vamos a tener un problema sexual. Eso es como una calle. O sea, por más que tú comes tus dientes tarde o temprano, Te va te va a a hacer una tocar. calle. Eso nos va a pasar con la parte sexual, ya sea por un tema de deseo, problemas con nuestra pareja, de pronto me cuesta alcanzar el orgasmo, pérdidas de erección del pene y verlo como algo natural, así como vamos al odontólogo, así como vamos a un médico, un oftalmólogo cuando es la vista, Ujú, bueno, también tenemos que buscar los médicos o los especialistas que sea en mi área sexual. ujú. Bacán, Evelyn. Bueno, nosotros te íbamos a pedir un mensaje final, pero en verdad ahorita lo has dicho todo y como que sí, en Exacto. verdad has dicho la parte importante, ¿no? De ir siempre a un profesional, siempre lo hemos recomendado, ¿no? Y ya para ir finalizando, siempre creo que también es bueno rescatar que todo acto sexual o todo inicio de, bueno, todo acto sexual tiene que ser con consentimiento de ambas partes, ¿no? Creo que Ujú. en todo el episodio no lo hemos mencionado, pero sí es bueno recalcarlo, ¿no? Entonces, Así Evelyn, es. muchísimas gracias por tu participación en ese episodio. La verdad que nos ha sacado así de cuadro y que bacán porque hay cositas que no, en verdad yo ni pensaba hablarlo frente ¿no? a tanta gente y me he sentido bastante ligera y nos has ayudado un montón. Así que, ¿dónde te podemos? No sé, Conce, si tú tienes algo más que preguntarle a Evelyn, sino para que nos deje sus redes. No, yo creo que este tema en verdad es súper amplio. Ahí vamos a ver de repente hacer una parte 2 porque hay bastantes puntos, ¿no? Que creo que no los hemos tocado. Igual que tú, me he sentido súper cómoda. De repente nunca imaginé hablar este tema en público, de repente, ¿no? A pesar de lo que hemos conversado, igual pues, ¿no? Como que, como toda persona igual tiene ahí su roche, pero me ha parecido bien interesante de verdad y me gustaría más adelante ver otros puntos, ya lo vamos a ver, pero nada, Irelin creo que ha sido súper, súper clara en cada una de las cosas que ha dicho, así que agradecerte por eso y creo, Lu, te estaba invitando a que nos dejes tus redes sociales para que todos los interesados puedan hacerte sus dudas, consultarte, ¿no? Bueno, gracias chicas. Para mí fue una conversación muy linda, muy amena, me encantó, me sentí Sí. sumamente cómoda y que esto no se logra o sea, a mí me han hecho muchas entrevistas, no sé cuántas, la mayoría me siento bien, pero no en todo se logra esta empatía que logré con ustedes, para ser honestas. Y otra cosa es que antes de ver mis redes sociales, Lu dijo algo importantísimo, es el consentimiento. El Ujú, hecho de que toda práctica sexual para llevarse a cabo debe ser consensuada y hablando de la infancia, a enseñarle a nuestros niños el consentimiento desde que estamos súper, súper pequeños. A mí me ujú. pueden conseguir como arroba sexóloga Eirelín en Instagram, es la cuenta que realmente más manejo, por ahí en TikTok haciendo mis esfuerzos de ser creativa. Y pues mi correo es sexólogaireli@gmail.com. Muchísimas gracias, hermosas, para ustedes, éxitos en este proyecto tan lindo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Airelin. Igual todos los éxitos para ti. Un abrazo y bueno, ya ahí quedan abiertas las consultas y de repente la posibilidad de una segunda parte. Claro que sí. Gracias, Evelyn, nos vemos. Bueno, Conce, ha estado bastante interesante
El programa, de hecho, como hemos dicho, ¿no? Nunca nos hemos preguntado, hoy, Conce, ¿y tú qué tal, no? Con tu vida sexual, y tú, Lu, ¿qué tal, no? Entonces, como que siempre hay un tabú, bueno, por la manera que hemos sido criadas también, pues, ¿no? De alguna u otra Sí. manera, pero vayamos a poco romper estos paradigmas, estos mitos que ya hemos aprendido en este programa. Así que me ha quedado todo muy claro, muy interesante. Espero que igual a todos los que nos escuchan, nos están viendo, hayan resuelto pues sus dudas, ¿no? Por ahí ya salir un poquito de ese pensamiento machista nuevamente por nuestra sociedad y nada, vayamos con todo a explorarnos, a explorar nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Bueno, yo me quedo con dos cositas. Una que la dijiste tú y la recalcó Eileen en esta última parte, que es la comunicación, ¿no? Todo acto tiene que ser consensuado, ya sea una pareja estable, ya sea un encuentro casual, porque como le hemos dicho, cada persona es libre, sea hombre o mujer, pero tiene que ser consensuada. Y dos, siempre estar informados, pues, ¿no? Y la tercera que podría agregar es también lo que mencionó ella de una paciente que tiene, que si es que uno no siente que está preparado, ¿no? Bueno, en tu caso, en mi caso todavía no tenemos hijos, pero los que tienen hijos y sienten que no están preparados, o sea, está bien ir a un sexólogo para aprender, ¿no? Yo la verdad no pensé, yo pensé que quienes iban de repente eran solo las personas Sin problemas, claro, o que tienen problemas, que tienen dudas, o que son claro. sexualmente activos, pero no que iban por los hijos, ¿no? Y me parece súper interesante Súper, e sí. importante además, ¿no? Sí, ¿Quién exacto, mejor que el súper. papá o mamá, creo, para hablar de estos temas? Sí, bacán, porque es una buena experiencia. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que los papás Sí. vayan, pero es chévere saber que los papás se están interesando para explicarles de buena manera y con información, ¿no? A sus hijos. A mí me parece súper chévere. Así es. Muy bien, Lu. Entonces, esto ha sido todo por este episodio. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como Las Chicas del Podcast, en Instagram como @chicas del podcast y en Spotify y YouTube también como Las Chicas del Podcast. Les agradecemos que le den un dedito arriba si es que les ha gustado este episodio, que compartan. Eso nos ayuda un montón a llegar a mucho más personas, ¿no? Que les pueda interesar este tema. Así es, ya nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao, chao.